Un saludo para todos. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Continuamos hoy con la reflexión y el estudio acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que lo he titulado Confrontando nuestro comportamiento con la palabra. La palabra de Dios es nuestro referente, la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dado para conocerlo a Él, para conocer su voluntad, para conocer sus propósitos. Entonces, hablando del Espíritu Santo, vamos a mirar esta mañana en dos textos que están en el libro o en la carta a los Efesios, más bien no el libro, sino la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 25. Dice así, en un lenguaje de Biblia actual. Esta es una Biblia de lenguaje actual. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En Efesios capítulo 5, a partir del versículo 1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen lo que agrada al Señor. Y finalizo con este versículo para que demos inicio a este pensamiento. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Esta es una versión bíblica muy clara, es una versión que nos habla de una manera muy directa porque se identifica con el lenguaje nuestro, el lenguaje que manejamos hoy en día. La Biblia, por medio de este pasaje que está en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, nos empieza a mostrar como dos líneas, como dos vías.
es decir, lo que éramos y lo que venimos a ser. Es posible que muchos de nosotros, antes de ser creyentes, antes de habernos entregado como hijos de Dios, haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, tuviésemos una vida con un comportamiento inapropiado. En cierta manera eso sería lógico, entre comillas. Pero cuando ya llegamos a la vida cristiana, cuando nosotros nos identificamos como creyentes, como hijos de Dios, tiene que notarse una diferencia, es decir, tiene que haber un cambio. Ese es un cambio que se da por medio de la relación del Espíritu Santo. Es decir, una cosa, para dar un ejemplo, es una persona que sale de algún vicio, que sale de alguna forma inapropiada por su propio esfuerzo, porque se mentaliza, neurolingüística. Un ejemplo, el que ha sido mentiroso o es mentiroso y empieza a decir, voy a dejar de ser mentiroso, y se propone a dejar de decir mentiras. Y eso es posible. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que es diferente cuando hay una acción del Espíritu Santo. Hay una situación distinta cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra debilidad, ¿sí? Esa debilidad tiene que ser confesada directamente en oración, decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes que soy un hombre, una mujer mentiroso, mentirosa, o tú sabes lo que me gusta hacer y que no es desagradable a ti, tú sabes y ves todo lo que veo en una página de internet, en la televisión, tú conoces mis relaciones personales, tú sabes todo lo que hay dentro de mí y no soy capaz de cambiar esto, por eso necesito tu ayuda. Eso es diferente, porque allí hay una dependencia de Dios, y tenlo por seguro que Dios va a obrar en tu vida y te va a ayudar a salir de ese pecado, de esa forma de vida que no es agradable. Entonces, hay algunas palabras especiales que hay en este texto, por no decir que todo el texto es maravilloso, sino que quiero rescatar algunas palabras. Empezamos leyendo en Efesios 4 y dice en el 25, así que dejen de decir mentiras. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, dice la Escritura. Dice versículo 26, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cuántas veces discutimos y duramos todo el día enojados y nos vamos a la cama y no somos capaces de reconciliarnos? ¿Cuántas personas, cuántas parejas terminan enojados por días? Otros llevan enojados toda la vida, tienen un resentimiento guardado con un familiar que ya no vive, pero guardaron ese enojo. Y dice el versículo 27, porque el enojo da lugar al diablo. Es decir, nosotros mismos le damos cabida al diablo. Habla el versículo 28, si eres ladrón deja de robar, es decir, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de vida. No podemos seguir con la misma forma, no, nadie me está viendo, voy a tomar esto porque lo necesito y nadie se va a dar cuenta. Como dice el dicho popular, es que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. No, delante de Dios tenemos que ser sinceros, porque aunque no nos vea el familiar, el amigo, el jefe, la autoridad, estamos cometiendo un error. Dice el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Es decir, tenemos que mejorar, ¿sí? Que nuestro lenguaje cambie y que con esas palabras no ofendamos, no dañemos. A veces decimos cosas sin pensar y causamos de pronto una molestia. Y dice la palabra aquí que todo lo que digan sea bueno y útil. A veces gastamos palabras en cosas que no llevan a nada, palabras que resultan siendo dañinas, mientras que aquí nos dice la Biblia que usemos palabras que resulten de estímulo para quienes las oigan. Dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Nuestra forma de vivir trae tristeza al Espíritu Santo o traerá alegría al Espíritu Santo. Sí. Recuerden que Él los identificó como suyos, dice la palabra, y así les ha sido garantizado que serán salvos el día de la redención.
Dice, líbrese de toda amargura, de furias, de enojo, de palabras inadecuadas, palabras inapropiadas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo creo que al leer ese pasaje, al leer la palabra, queda muy claro el comportamiento que tenemos que abandonar, que tenemos que pedir a Dios que nos respalde y nos ayude para que haya un cambio, para que haya una transformación. Porque nos está diciendo directamente qué cosas estamos haciendo que afectan esa relación con el Espíritu Santo. Qué cosas nos está diciendo la palabra que no podemos, que no debemos seguir viviendo así. Dice en el capítulo 5, a partir del versículo 1, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan ustedes, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Debemos entender que hay cosas que aprendimos en la vida pasada, en lo anterior, antes de conocer a Jesús, pero que en la vida cristiana Él nos va a ayudar a liberarnos de esas cosas. Me llama la atención que el versículo 4 aquí dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Es decir, es un cambio de actitud. En la vida del creyente tiene que haber un cambio, una transformación tan fuerte que se llega a notar, que las personas cuando nos conocen empiezan a ver en nosotros otro tipo de persona. Y esas mismas personas van a preguntar qué pasó, qué sucedió en tu vida, por qué has cambiado, por qué eres tan distinto. Y la única respuesta es porque he conocido verdaderamente a Jesús, porque tengo una relación espiritual con el Espíritu de Dios. Y mi vida ha cambiado no por mis propios esfuerzos, ha cambiado porque tengo una relación con Él, porque Él a través de su palabra me ha mostrado, me ha enseñado, y porque ha hecho una obra en mi persona, porque me ha dado un nuevo nacimiento, porque soy un nuevo ser, una nueva persona. Pero no podemos pretender decir que somos cristianos cuando tenemos comportamientos donde no se nota la diferencia entre el uno y el otro. Simplemente a veces tenemos a Dios en la boca, pero nuestra vida no demuestra ese Dios que nuestra boca habla. ¿Sí? Dice aquí el versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y finaliza el versículo 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Nos corresponde a nosotros averiguar por medio de la palabra si estamos viviendo una vida agradable a Dios. La palabra de Dios es la que nos confronta, es como un espejo donde al mirarla podemos ver realmente cómo estamos viviendo ante lo que Dios pide, ante lo que Dios busca de nosotros, para que en nuestra vida se vea ese fruto de transformación. Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que en nosotros florezca una nueva vida y que otros puedan testificar. En el libro de los Proverbios dice que te alabe la lengua extraña y no tu propia boca. Es que sean las palabras de otros los que pueden testificar de lo que ven y que vean en nosotros una nueva persona, un nuevo ser que ha sido transformado por la sangre del Cordero. Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde, te proteja y oro por ti en esta hora. Señor, bendice a quien escucha este mensaje. Guárdale, protégele y ayúdale. Todas sus necesidades las ponemos delante de ti. Todas sus preocupaciones, todo lo que le esté inquietando, Señor, lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, porque con tu bendición podremos salir adelante. Gracias por tu palabra.